Buenas tardes, se renueva la audiencia. Para el efecto, se le concede el uso de la palabra a la apoderada actora para que presente sus alegatos de conclusión. Buenas se tardes. le advierte que su intervención no puede superar los 20 minutos, so pena de que solicite tiempo adicional. Bueno, doctora, muy amable. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los miembros de esta sala. Con todo respeto, me dirijo a la señora juez y presento mis alegatos en el proceso de la señorita Juliana Vanegas, alegatos de conclusión. Mírese, señora juez, que el demandado confiesa que él hizo la construcción de la casa mencionada en la demanda, tal como se dio por probado en la fijación de los hechos en la audiencia inicial. También aparece probado con confesión del demandado, entre paréntesis, en respuesta a la primera pregunta que le formuló el juzgado en el interrogatorio de parte que rindió ante su despacho, que la construcción del inmueble se llevó a cabo en el año 2008 y que fue construida por el demandado. Con esto queda desvirtuada cualquier excepción de prescripción, dado que la demanda se presentó en noviembre 21 de 2016, es decir, mucho antes de que se venciera el término de la garantía decenal, entre paréntesis 10 años, artículo 2060, inciso tercero del Código Civil. Aparece demostrado, según los dictámenes periciales decretados de oficio por su despacho, entre paréntesis, del experto arquitecto Renzo Alfonso León Vargas, allegado al proceso que nos ocupa, que la casa construida no corresponde con los planos aprobados por la autoridad competente que aparece en el proceso. Ello, además, es ratificado por el dictamen del experto Neptalí Vanegas Muñoz, que también se allegó al proceso. Igualmente aparece demostrado en los dictámenes periciales en comento que la edificación presenta serias fallas estructurales. Concepto técnico, entre comillas, en este plano, entre paréntesis, planta entre piso, cierro paréntesis, las columnas de 0.25 por 0.15 sin ejes de referencia, por lo que las ubico entre el comedor y la sala. No tienen amarre estructural y están sueltas, siendo esto la falla determinante de las grietas, quebrantamiento de piso y desplomo de verticalidad del muro paralelo a la escalera de acceso al tercer piso, que amenaza ruina en parte como consecuencia de los vicios de construcción, independientemente del vicio que también puede existir por vicio del suelo o de los materiales. La calidad y estado de la construcción de la estructura se califica como mala. El dictamen de los expertos Renzo Alfonso León Vargas y Neptalí Vanegas Muñoz, en cuanto a los planos 1 y 2, obsérvese que la construcción no fue hecha como le rezan los planos, que tales planos no contienen ejes de referencia ni cotas de medida, que la construcción existente no corresponde con el plano de cimentación. El plano no presenta niveles de fundación de la cimentación ni profundidades de estas, no están debidamente acotadas, que los planos no tienen niveles ni cortes y dichos planos no coinciden técnicamente, no coinciden con la realidad de la obra terminada. Además, el plano número 1 no fue diseñado por un arquitecto facultado como diseñador arquitectónico responsable, este último en violación al literal A.1.5.2.1 de la norma sismo resistente del 98, vigente al momento de la construcción. Se menciona que la obra consta de un semisótano y 2 pisos o niveles, pero en la realidad se encuentra que son 3 niveles, por cuanto el semisótano sobrepasa la altura máxima prevista para esta clase de construcciones, tal como lo evidencia la certificación expedida por la Oficina Asesora de Planeación de Girardot mediante el oficio número 200.13.02
oficio número 2097, ins. del 29 de agosto del 2018. Certificación que su despacho solicitó de oficio y que se aportó al expediente del 5 de septiembre del 2018. También se encuentra aprobado en el proceso, en el registro fotográfico, que la fachada de la casa presenta 3 pisos construidos y no 2 pisos. Yo aporté al expediente un documento igual al que exhibo en este momento, donde está una panorámica de la casa que presenta 3 niveles. Bueno, en resumen, no existen cálculos estructurales ni análisis de suelo, no hay detalles de técnica constructiva, no hay planos arquitectónicos referenciados, no hay localización de predio en el plano. Antecedentes: no cumplimiento de normas establecidas en la Ley 400, norma sismoresistente de 1999, norma vigente al momento de expedir la licencia de construcción. Resumen de las afectaciones presentadas con ocasión de las modificaciones. 1. Reforma, demolición de 30 metros de piso del parqueadero donde está ubicado el medidor del agua. 2. Relocalización del medidor de agua. 3. Demolición de un filtro perimetral de protección para el tipo de suelos de arcilla expansiva. 4. Demolición del porche. 5. Traslado de una jardinera cerca de 1 metro. Estudio de campo. 1. Elementos que aparecen situados en lugares distintos a los inicialmente. Dispuestos una matera, una losa, unas escaleras. 2. Aparecen unas escaleras para bajar al parqueadero. Modificaciones encontradas. 1. Falta una matera, entre paréntesis, que fue desplazada. 2. Modificación del andén y su disposición frente al acceso de la sala del comedor. 3. Un baño sanitario adicionado a la construcción original. No afecta a las estructuras el baño del semisótano, primer nivel, ni la matera desplazada. Sí afectan a las estructuras el voladizo del balcón, colocar baldosas adyacentes al comedor y las escaleras para bajar al parqueadero. Pérdida de verticalidad. Prueba con nivel vertical u horizontal con nivel de burbuja. 2 columnas sin amarre estructural. Respecto al rompimiento de un tubo parcial, se observa en el expediente y los recibos que se aportaron que dan fe y cuenta de que el consumo del agua no fue mayor. Si observamos, no hubo cesación del servicio del agua. Estos recibos están en el expediente en los folios 182, 189 y 185. En los meses de enero llegó un recibo por 56.370 pesos. En el mes de febrero llegó un recibo por 35.610. En el mes de marzo llegó un recibo por 2.660 y en el mes de abril un recibo por 65.530. Como se dice que la ruptura del tubo fue en el mes de febrero, aquí no se refleja altos consumos en estos recibos. Elementos sobresalientes del dictamen pericial con avalúo de daños realizados por el arquitecto Renzo Alfonso León Vargas, con matrícula profesional número 25700-65855, para lo cual el experto hizo ver en su exposición en audiencia que siguió la metodología legalmente establecida en la resolución 620 de 2008 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, conocida como metodología
costo, reposición. Estado del sistema estructural, calidad del diseño y de la construcción de la estructura original, estado de la estructura. Hallazgos constatados en el estudio de la construcción de la Casa 8, Manzana 8 del condominio Villa María, municipio de Girardot. El estudio contabiliza 13 grietas en los varios componentes constructivos de la casa. Asimismo, indica 4 desprendimientos, 2 quebrantamientos, separación del muro adosado y separación del techo del parqueadero. Análisis técnicos, licencia urbanística número 25-3-007-0-0509, describe para una vivienda de 2 plantas con semisótano, acogiéndose a la Ley 400 de 1997 y normas de construcción sismoresistentes del 98 y plan del ordenamiento territorial. El arquitecto Renzo Alfonso León Vargas hace un análisis basado en el estudio del título A.1.3.11, normas sismoresistente 98. Bueno, al plano 2 estructural y observa lo siguiente. El plano de cimentación no corresponde a la construcción existente. El plano no presenta niveles de fundación de la cimentación ni profundidades de las mismas. No tiene plano estructural de cubierta. No tiene plano de detalles constructivos de mampostería. No tiene plano de placa de tanque de agua potable de reserva. El plano no tiene ejes de referencia ni cotas de medida. Faltan planos de cortes estructurales longitudinal y transversal. El plano, entre comillas, el detalle al anclaje columna en la viga de amarre, cierro comillas. Los flejes tanto de la viga como de la columna tienen diferentes distancias. Lo anterior evidencia el no cumplimiento del literal B, A.1.5.2.1 de la norma sismoresistente del 98. En el análisis del plano 1, el arquitectónico, se observa lo siguiente. No fue diseñado por un arquitecto facultado como diseñador arquitectónico responsable. Lo anterior evidencia el no cumplimiento del literal A.1.5.2.1 de la norma sismoresistente del 98. El plano no tiene ejes de referencia, el plano no presenta niveles, no presenta la fachada principal norte, las fachadas no corresponden a la planta arquitectónica, no coincide con lo construido con los planos, el plano no tiene planta de localización, el plano no tiene identificación de altura, no tiene cortes longitudinales ni transversales. De otra parte, el Acuerdo 29 del 2000, Plan de Ordenamiento Territorial de Girardot, Cundinamarca, en el artículo 289, estudios técnicos, entre comillas, preceptuó que los interesados en adelantar proyectos de urbanización deben presentar para su aprobación ante el Departamento de Planeación un estudio urbanístico que debe concluir con el estudio geológico, geotécnico del terreno con base a criterios de potencialidad de riesgo geológico e hidrológico, etc. Declaraciones testimoniales. Por otra parte, aparece demostrado en el proceso mediante la declaración testimonial de Jorge Arturo Vivas Vera que tanto este como el demandado en el proceso que nos ocupa tenían pleno conocimiento de la mala calidad del suelo sobre el cual se construyó dicha casa. Entre paréntesis, ver el audio de la audiencia inicial cuando haya avanzado 1 hora 54 minutos 26 segundos, cierro paréntesis. También aparece demostrado con la declaración testimonial del mencionado testigo Jorge Arturo Vivas Vera que la casa fue construida por este testigo
y el demandado, Telésforo Vivas Vera, entre paréntesis, ver el audio de la audiencia inicial cuando haya avanzado 1 hora, 52 minutos y 20 segundos. Señora juez, si el suelo sobre el cual se construyó la casa tenía problemas de mala calidad para construir, ¿cómo poder decir que actuaron diligentemente cuando construyeron la casa sin vigas de amarre en el techo? Obsérvese que el testigo Jorge Arturo Vivas Vera dice lo siguiente en el video de la audiencia inicial cuando ha avanzado 1 hora, 54 minutos y 26 segundos, que a pesar de la mala calidad del suelo, entre comillas, tomando las medidas necesarias, se podría construir ahí. Señora juez, ¿cómo decir que el demandado, a pesar de que conocía la mala calidad del suelo, tomó las medidas necesarias si no fue capaz de haber hecho vigas de amarre en el techo de la casa que construyó sobre este suelo malo? El demandado conocía muy bien la mala calidad del suelo, así lo declaró él y lo reiteró el testigo Jorge Arturo Vivas Vera en otra parte de su declaración testimonial, entre paréntesis, ver el audio de la audiencia inicial cuando haya avanzado 1 hora, 53 minutos y 33 segundos, que, entre comillas, había mucho problema por los terrenos y el 80% tiene afectación. Por último, aparece en el expediente a folio 283 un documento firmado que da cuenta de los daños y se reconocen las reparaciones que hay que hacer que afecta la construcción a cuyo respecto se refiere el presente proceso, documento que está firmado por el mencionado Telésforo Vivas Vera. Aquí tengo el avalúo de los daños de conformidad con la metodología que presentó el experto perito Renzo, el señor Renzo, ¿qué? Renzo Alfonso León Vargas. Están estas especificaciones de su avalúo de daños y perjuicios están especificados en su informe pericial. Conclusiones. El inmueble tiene vicios de construcción. La construcción amenaza ruina en parte. La construcción y diseño de los planes no cumplieron la norma sismo resistente 98. La licencia no cumplió con la norma sismo resistente 98. La calidad y el estado de la construcción de la estructura se califican como malas. Fundamentos sustanciales. Nuestra Corte Suprema de Justicia, en la jurisprudencia SC 14426-2016 del 7 de octubre del 2016, radicación número 41-031-31-003-2007-3079-01, magistrado ponente Ariel Salazar Ramírez dijo lo siguiente, abro comillas, luego si una persona natural o jurídica se encarga de la construcción de bienes raíces y una vez edificados proceda a venderlos, él también es responsable en los términos del numeral 3 del artículo 2060 de los daños que se causen al comprador en caso de que la cosa perezca o amenace ruina total o parcial en los 10 años siguientes a su entrega, siempre que tal situación obedezca a vicios de construcción del suelo o de los materiales. La responsabilidad allí prevista, también llamada decenal 10 años, se predica del constructor en general, con independencia tanto de la forma de pago del importe como de que la obra no se haya realizado, entre comillas, por encargo, sino de manera independiente, entre comillas. Por lo anterior puedo concluir que aparece probado que el demandado fue quien hizo la construcción con ocasión de los vicios de construcción y de suelo. La construcción amenaza ruina
En parte, y como consecuencia de ello, la parte demandante Juliana Vanegas Chávez sufrió los perjuicios que aparecen probados en el proceso. En cuanto a los daños emergentes, el daño emergente que pasó el doctor Renzo, valor de los daños, diagnóstico del arreglo y costo de la obra, como el área a intervenir es de 57.23 metros cuadrados, que corresponde a la sumatoria de las áreas a intervenir, según lo puede constatar entre comillas. Doctora, van los 20 minutos. ¿Requiere más tiempo? Sí. ¿Aproximadamente cuánto? 3 minutos. 3 minutos. Sí. Concedido. Promedio por metro cuadrado en Girardot. Es de la obra y los materiales promedio por metro cuadrado del costo es de 1.600 metros. 1.600.000 pesos, valor metro cuadrado. En consecuencia, el resultado es de multiplicar 57.23 metros cuadrados por 1.600 pesos, valor metro cuadrado, que equivale a 91.568.000 pesos. Valor requisitos para trámite de la licencia. Estos valores están determinados en el experticio presentado por el doctor Renzo. Estudio de geotécnica con los sondeos necesarios, 4.000. Estudio de patología y estructuras por especialista, 3.800. Diseño arquitectónico, 2.000 pesos. Interventoría, 3 millones. Diseño arquitectónico, 2 millones. Me equivoqué, perdón. Expensas de curaduría y obtención de licencia para demolición parcial, reforzamiento estructural y adecuación, 4 millones. Y adecuación total, 107.368.000 pesos. Bueno, el lucro cesante que se pasó en la demanda tiene un costo de 25 millones de pesos. Aspectos tales que, de acuerdo con las normas sustanciales, tal como se evidenció la jurisprudencia que se acaba de citar, hacen responsable al demandado Telesforo Vivas Vera de los hechos y pretensiones planteados en su contra en el presente proceso que nos ocupa. Por ello, solicito a su despacho declarar la prosperidad de las pretensiones que dieron lugar a este proceso. Cordialmente, doctora Clara Duque de Parra, apoderada de Juliana Vanegas. Se le concede el uso de la palabra a la apoderada de la parte demandada para que presente sus alegatos de conclusión. Gracias, señoría. En mi calidad de apoderado del señor Telesforo Vivas Vera, solicito que sean denegadas las súplicas de la demanda, toda vez que mi mandante nunca tuvo relación civil comercial con el demandante y es ajeno a cualquier tipo de responsabilidad civil, contractual o extracontractual que se le endilga de haber construido una casa con errores o defectos de construcción. El artículo 2060 del ordinal tercero del Código Civil frente al dueño de la obra regula la responsabilidad directa del constructor, definido en el artículo 4 de la Ley 400 del 97 como el profesional ingeniero civil o arquitecto bajo cuya responsabilidad se adelanta la construcción de una edificación, o al tenor del artículo 1 de la Ley 1229 del 2008 como profesional ingeniero arquitecto constructor en arquitectura o ingeniería bajo cuya responsabilidad se adelanta una edificación. En el curso del proceso, la parte demandante no demostró el presupuesto sustancial de la causa generadora del daño, que dentro del término de vigencia de la garantía decenal solamente se activa cuando el edificio perece o amenaza ruina, tal y como expresamente lo establece el artículo 2060 del Código Civil. La garantía se hace efectiva si se presenta ruina del edificio o la amenaza que éste quede en esta situación. Son dos supuestos distintos, razón por la cual en la doctrina se hace referencia a la ruina actual o a la ruina potencial de la edificación. La ruina se define como la acción de caer o destruirse una cosa, esto es que se presenta una desintegración o desunión de los materiales con lo que está conformada la cosa, en este caso el edificio. Ahora bien,
como la norma misma lo establece, la ruina puede ser total o parcial en razón por la cual se ha entendido que aquella no supone necesariamente la desintegración completa del inmueble, sino que también puede referirse a una parte de él. En cuanto a la causa, se observa que la ruina puede estar originada en vicios de materiales utilizados en la construcción, vicios del suelo que el empresario haya debido conocer en razón de su oficio, o en vicios de construcción, y la garantía opera en forma diferente para cada una de tales situaciones. Frente a este punto, señoría, debe tenerse en cuenta que tanto el dictamen, tanto el concepto pericial del arquitecto Renzo Alfonso León Vargas no es prueba suficiente para endilgar la responsabilidad en este proceso, toda vez que esa prueba no es concluyente de la causa de los daños que aparentemente tiene el inmueble. Igualmente se debe tener en cuenta que está probado que con ocasión a la posterior venta que hizo mi mandante del inmueble a la persona que fue la que le vendió la casa a la aquí demandante, se demostró que se hicieron una serie de modificaciones que se le hicieron a la casa. Esas modificaciones necesariamente afectan la estructura inicial de la construcción de la casa y que su despacho deberá valorar. Dentro de las posibles causas del origen de los daños que presenta la causa, puede estar los vicios del suelo y que traduciría a un sistema de culpa aprobada por el constructor. En este punto, su señoría debe tenerse en cuenta que el demandado inicialmente compró un lote y posteriormente obtuvo la licencia de construcción en el 2007 a través del constructor responsable Jorge Vivas para la edificación de una vivienda de 2 plantas con semisótano, tal como aparece en ese documento en la escritura 1762 de agosto 26 del 2009, mediante la cual Telesforo Vivas Vera declara la construcción de la mejora plantada sobre el lote. Respecto de los vicios y materiales de la construcción, opera el sistema de culpa presunta derivado del carácter profesional de este tipo de responsabilidad. En los supuestos vicios del suelo, la norma establece que debe tratarse de vicios que el empresario por su profesión haya debido conocer, con lo que estaríamos consagrando en un sistema de culpa aprobada. Actualmente se considera que siempre que se vaya a edificar se debe hacer un estudio de suelos, pero según las declaraciones que se recaudaron acá, se estableció que para ese tipo de construcción la alcaldía no exige o no exigía el estudio de suelos. En tal evento operaría un sistema de culpa presunta, particularmente si el constructor ha realizado directamente el estudio o lo ha subcontratado. Es importante también tener presente que el plazo de los 10 años a que alude la norma es un plazo de garantía y no de prescripción. Igualmente es necesario precisar que si las partes pactan una garantía de estabilidad por un término inferior a 10 años, tal estipulación no elimina o disminuye la establecida en la ley. El artículo 2060 del Código Civil hace referencia a la construcción de edificios por un precio único prefijado en la garantía decenal, hace extensiva a todos los que se encargan de la construcción de un edificio a título de arquitectos e ingenieros, independiente de la forma de pago del precio. Se considera que están sujetos a la responsabilidad no solo quienes actúen específicamente como constructores, sino también todos aquellos que participen en el diseño, construcción y comercialización de la obra. Personas que aquí nunca se establecieron ni nunca se vincularon al proceso. Se ha discutido también que
solamente puede ser exigida por el dueño y muy eventualmente exigida por terceros adquirentes. La garantía es de origen contractual y por ende ya no tendría derecho quienes no hayan sido parte del respectivo negocio jurídico. La jurisprudencia colombiana, a partir de una sentencia de casación del 5 de junio del 2009, considera que la acción también pueden ejercer los subadquirientes. La garantía real, legal, no tendrá contraprestación adicional por el precio del producto. Precisado lo anterior, debe tenerse presente que el inciso final del artículo 8 de la ley 1480 dispone para los bienes inmuebles la garantía legal comprende la estabilidad de obra por 10 años. También se debe tener en cuenta el testimonio del ingeniero Jorge Vivas, quien detalladamente explicó la forma en que se efectuó la construcción de la casa y quien, como profesional de la ingeniería, es enfático en afirmar que las modificaciones fueron las que necesariamente influyeron en la estructura inicial de la casa y por ende da posiblemente la causa de los deterioros que presenta la casa. Por lo anterior solicito, señora juez, se sirva a absolver a mi demandado, accediendo a las excepciones presentadas en la contestación de la demanda. En los anteriores términos dejo planteados mis alegatos. Ha de partir este despacho judicial por admitir su competencia para dirimir el presente litigio, que los sujetos procesales ostentan capacidad para ser parte, que las partes se encuentran debidamente representadas mediante apoderado judicial y que el aspecto formal del libelo se adecua a las previsiones legales, lo que permite concluir sólidamente que se puede dictar sentencia en el presente asunto. Teniendo en cuenta los antecedentes fácticos, las pretensiones y las excepciones propuestas, le corresponde a este despacho determinar si en el presente caso se encuentran configuradas las excepciones propuestas o si por el contrario la parte actora acreditó los supuestos de la responsabilidad civil del constructor en virtud de lo establecido en el artículo 2060 del Código Civil, respecto de las averías presentadas en la casa número 8 de la manzana 8 del condominio de Villa María, propiedad horizontal, identificado con folio de matrícula inmobiliaria número 307 54661, ubicado en jurisdicción del municipio de Girardot, Cundinamarca, vereda Guavina, que actualmente es propiedad de la demandada y que fue construida por el demandado en el año 2008. Como primera medida, debe tenerse en cuenta que la responsabilidad civil puede ser contractual o extracontractual. La primera es la afectación a un interés ajeno causado por la violación de una obligación específica como la que emana de un contrato. La segunda, en cambio, tiene su fundamento en la violación del deber genérico de no dañar a otro. No obstante lo anterior, es menester verificar, independientemente del tipo de responsabilidad, si se encuentran demostrados sus presupuestos, derivados estos del principio universal consistente en que todo el que por su conducta causa daño a otro debe indemnizarlo, como lo consagra el artículo 2341 del Código Civil, en el cual se establece quien por sí o por medio de sus agentes cause a otros un daño originado en hecho o culpa suyos, queda jurídicamente obligado a resarcirlos y según los principios reguladores de la carga de la prueba, quien en tal supuesto demanda la indemnización corre con el deber de demostrar en principio el daño padecido, el hecho intencional o culposo del demandado y la relación de causalidad entre el proceder o la omisión negligente de éste y el perjuicio sufrido por aquel. Los elementos de la responsabilidad civil son el daño. Si bien es cierto, se ha entendido el daño como un detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia, no cualquier daño puede considerarse resarcible, pues debe tratarse de una lesión a un bien jurídico que goza de protección constitucional o legal, de manera tal que faculte a su titular para exigir su indemnización por la vía judicial.
pues lo que caracteriza la noción de daño no es la mera infracción de un deber jurídico, sino las repercusiones que la conducta antijurídica apareja en el menoscabo de los bienes ajenos, lo cual es sustancialmente distinto, el cual está determinado por los jueces en cada caso particular. Como segundo elemento tenemos la atribución del daño a un agente. El daño en los términos expuestos debe ser atribuido al agente como obra suya, como mecanismo de imputación de la acción u omisión a un sujeto, y no simplemente como un hecho natural, pues el hecho jurídico que da origen a la responsabilidad extracontractual solo adquiere tal estatus en el momento de hacer la atribución, toda vez que la causalidad para explicar la atribución de un daño a la conducta de un agente debe ser extendida como causa jurídica o imputación y no simplemente como un nexo de causalidad natural. Es decir, que para que el juez declare que un hecho es obra de un agente, deberá estar probado en el proceso que el hecho desencadenante del daño ocurrió bajo su esfera de control y que actuó o dejó de actuar teniendo el deber jurídico de evitar el daño. Tenemos también el juicio de reproche culpabilístico. No es suficiente que la acción generadora del daño se atribuya al sujeto como obra suya, sino que hace falta entrar a valorar si esa conducta se ajusta o no a lo que la ley exige, pues el dolo y la culpa se imputan a partir de un marco de sentido jurídico que valora la conducta concreta de la gente, que es valorada a partir de sus posibilidades de realización, como la capacidad, potencia o previsibilidad, pues en materia civil se evalúa el no actuar conforme al estándar de prudencia exigible habiendo tenido la posibilidad de hacerlo. Respecto de la responsabilidad civil por construcción en edificaciones, la Sala Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia se pronunció así. El evidente auge de la construcción de inmuebles y la existencia de normas que regulan específicamente su desarrollo, así como las obligaciones y parámetros técnicos a seguir y la especialización de roles al interior de esa actividad que permite identificar sujetos distintos del constructor, tales como promotores, inmobiliarios, dueños de la obra, vendedores, gerentes de proyecto, financiadores, arquitectos, ingenieros de suelos, ingenieros calculistas, diseñadores de elementos estructurales y no estructurales, e interventores o supervisores técnicos, entre otros, ha determinado que cuando dichos bienes presenten deficiencias, sean diversas las opciones del adquirente para reclamar su protección en relación con los varios intervinientes. De este modo, en relación con el vendedor, el comprador de la vivienda puede denunciar la presencia de vicios ocultos o redhibitorios y perseguir la rescisión de la venta, la disminución proporcional del precio o la indemnización de perjuicios causados, artículos 1917 y 1918 del Código Civil. La resolución o rebaja del importe acordado tratándose de compraventa mercantil, artículos 934 y 937 del Código de Comercio. Respecto al constructor, también puede denunciar el incumplimiento de las normas técnicas especiales relativas a la idoneidad, calidad y seguridad del bien ante las autoridades administrativas competentes, para que sean impuestas las sanciones correspondientes o solicitar la efectividad de las garantías de eficiencia y calidad, cuya protección procura el Estatuto del Consumidor y el artículo 78 de la Constitución Política, que consagra en beneficio del consumidor la exigencia de la calidad de bienes y servicios. Adicionalmente, puede solicitar la protección de los derechos colectivos reconocidos en los literales L y M del artículo 4 de la Ley 472 de 1998, correspondiente a los de seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, y la obligación de realizar las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos, respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, procurando la adopción de las medidas pertinentes. A los otros sujetos que participan en el proceso constructivo puede atribuirles la obligación de reparar los daños causados con su conducta, la cual es independiente de la que recae sobre la persona que en definitiva está a cargo de todo el proceso constructivo, frente a quien ninguna de esas actuaciones impide perseguir el resarcimiento de los perjuicios ocasionados
por vicios en la construcción previa declaración de su responsabilidad civil, regulada únicamente por el numeral tercero del artículo 2060 y el canon 2351 del ordenamiento sustantivo de esa especialidad. La primera de las citadas disposiciones, contenida en el capítulo 8 que versa sobre los contratos para la confección de una obra material, se encuentra inserta en el título 26 del libro cuarto, referente al contrato de arrendamiento. En tanto, la segunda está incluida en el título 34, que trata sobre la responsabilidad común por los delitos y las culpas. La regla mencionada del artículo 2060 establece: tercero, si el edificio perece o amenaza ruina en todo o en parte en los 10 años subsiguientes a su entrega por vicio de la construcción o por vicio del suelo que el empresario o las personas empleadas por él hayan debido conocer en razón de su oficio o por vicio de los materiales, será responsable el empresario. Si los materiales han sido suministrados por el dueño, no habrá lugar a la responsabilidad del empresario, sino en conformidad al artículo 2041, inciso final. Debió citarse el artículo 2357. Por su parte, el artículo 2351 preceptúa: si el daño causado por la ruina de un edificio proveniere de un vicio de construcción, tendrá lugar la responsabilidad prescrita en la regla tercera del artículo 2060. Es innegable que la actividad de la construcción se desarrolla a través de distintas formas negociales que rebasan la hipótesis contemplada en la primera de las disposiciones citadas, en las cuales se encuentran otras personas que en forma autónoma desarrollan el proyecto constructivo, de ahí que a pesar de aludir ese artículo únicamente a la construcción de edificios por un precio único prefijado, la responsabilidad ya prevista, también llamada decenal, se predica al constructor en general, con independencia tanto de la forma de pago del importe como de que la obra no se haya realizado por encargo, sino de manera independiente. Luego, si una persona natural o jurídica se encarga de la construcción de bienes raíces y una vez edificado procede a venderlos, él también es responsable en los términos del numeral tercero del artículo 2060, de los daños que se causen al comprador en caso de que la cosa perezca o amenace ruina total o parcialmente en los 10 años siguientes a su entrega, siempre que tal situación obedezca vicios de la construcción, del suelo o de los materiales. Sentencia del 7 de octubre de 2016, expediente 2007-79, siendo magistrado ponente el doctor Alier Salazar Ramírez. En el caso concreto, conforme a los hechos narrados, debe centrar el despacho en establecer si la parte demandante logró acreditar que las fallas en las estructuras presentadas en la casa número 8 de la manzana 8 del condominio de Villa María, propiedad horizontal, identificada con folio de matrícula inmobiliaria 307-54-661, ubicado en la jurisdicción del municipio de Girardot, Cundinamarca, vereda Guavina, se ocasionaron por las acciones o omisiones del constructor, esto es, del señor Telésforo Vivas Vera, acreditándose los 3 supuestos de la responsabilidad civil que se expusieron anteriormente. Procede entonces el despacho al estudio de las excepciones, comenzando con la denominada ausencia de daño que le haya causado al demandado a la demandante, que obra folio 242 a 244 del expediente, fijada en 4 ejes esenciales a saber. Primero, que el demandado no es responsable de los daños del inmueble, puesto que no se ha determinado que los mismos corresponden a errores o defectos de construcción. Segundo, que el concepto allegado por parte del arquitecto Neftalí Vanegas Muñoz corresponde a una cotización respecto de los daños y las reparaciones a efectuar, pero no determina la causa real de los daños que presenta el inmueble. Tercero, que no se tuvo en cuenta el lugar donde fue construido el inmueble, puesto que atendiendo que el mismo se encuentra sobre arcillas expansivas y ante factores de cambio climático, puede verse afectado, máximo que varias de las 180 casas que conforman el conjunto residencial Villa María han sufrido averías dado el asentamiento del terreno. Cuarto, que no se tuvo en cuenta que el inmueble, objeto del proceso, sufrió modificaciones
posteriores a la construcción de la casa, modificaciones, remodelación o cambios estructurales que eventualmente pudieron incidir en los daños que fueron ocasionados a la construcción y que no pueden ser imputados al demandado. Respecto de la excepción propuesta, precisa el despacho que la parte actora no se pronunció sobre ella al momento de realizar el traslado de la contestación de la demanda. Luego, entonces, esta juzgadora deberá establecer si el medio exceptivo fue probado atendiendo el material probatorio recaudado y las alegaciones finales de las partes. Concretamente, esta juzgadora evidencia que la excepción en comento ataca de manera directa uno de los elementos de la responsabilidad civil, que de ser próspero llevaría al fracaso de las pretensiones de la demanda. Para ello se tiene en cuenta que el nexo causal corresponde a un elemento axiológico de la responsabilidad civil extracontractual, como el vínculo, nexo o relación de causalidad que debe existir entre la culpa endilgada al demandado y el daño ocasionado con la respectiva actuación de éste. El estrago del que se duela el damnificado debe ser el efecto necesario del comportamiento culpable del ofensor. Una forma de desvirtuar la existencia del nexo causal o juicio de culpabilidad del demandado frente a los daños causados al demandante es la acreditación del hecho de un tercero. Quiero ello decir que el daño lo originó un tercero o que no se puede establecer la culpabilidad del demandado en virtud que existen actuaciones de terceros que pudieron incidir o ser las determinantes en el daño causado. Ahora bien, haciendo un estudio de los argumentos del medio exceptivo en mención, el despacho concentra su atención en el que se cimenta bajo la premisa que al inmueble se le hicieron modificaciones estructurales que eventualmente generaron los daños. Aun cuando en los instrumentos públicos adosados con la demanda se establece qué fue lo que se vendió a la demandante, lo cierto es que el señor Luis José Riaño Mogollón, testigo decretado oficiosamente por el despacho, manifestó que una vez recibió el inmueble, le realizó modificaciones. Luego es claro que con esta manifestación se establece que existe un constructor adicional que no fue demandado por la parte actora ni vinculado a la litis. En efecto, a la hora y 4 minutos en adelante de la audiencia celebrada el 8 de agosto de 2018, el señor Riaño manifestó que realizó un baño en el semisótano y otras modificaciones que se realizaron en especial en el semisótano y en la primera planta del inmueble. Declaración que concuerda con lo dicho por el testigo de la parte actora, Jorge Arturo Vivas Vera, quien manifestó ostentar la calidad de ingeniero civil y haber construido por solicitud de su hermano, el aquí demandado, la casa objeto de la litis, desde las 2 horas, 14 minutos y 30 segundos en adelante de la audiencia que se celebró el 27 de febrero de 2018, audiencia inicial de que trata el artículo 372 del Código General del Proceso. Testimonio en el cual informó las modificaciones que se hicieron a la casa y que eventualmente afectaron su estructura, como por ejemplo el andén de 80 centímetros que la rodeaba, que fue retirado, extendiendo la casa en lo que respecta a la sala, y adicionalmente al colocar una jardinera, las mismas iban a recibir más aguas por lluvia o por riego de las plantas que sembraron, lo que iba a generar más humedad en el inmueble. Sea de caso resaltar que dicho ingeniero también manifestó haberle recomendado a la parte actora adoptar las medidas necesarias con el fin que no se causaran más daños. En especial sugirió retirar el baño del semisótano, máxime que atendiendo el desnivel del mismo no era posible la evacuación del agua. Sin embargo, a la fecha es claro que el inmueble mantiene dichas modificaciones. Según el dicho del referido testigo, lo que se le haga implica mover instalaciones hidráulicas o sanitarias que precisamente terminan dañando la casa en virtud de la humedad, aunado a que se encuentra construida en terrenos de arcillas expansivas, lo que genera que la construcción tienda a levantarse y se agriete. Se reitera que el testigo en mención fue solicitado por la parte actora
y a pesar del vínculo de consanguinidad con el demandado, el mismo no fue objeto de tacha por la parte demandante en los términos del artículo 211 del Código General del Proceso. Atendiendo su calidad de construcción y teniendo en cuenta su manifestación de ingeniero civil, llama la atención del despacho tal testimonio en razón a que participó en el proceso constructivo y de su dicho se logró establecer las modificaciones realizadas a la casa por un tercero, hecho del cual en la demanda no se realizó ninguna manifestación y que en consideración del despacho era necesario aclarar con el fin de establecer la responsabilidad del demandado. Ahora bien, frente a las referidas modificaciones realizadas en la casa objeto del litigio y preguntaba el testigo de oficio, señor Luis José Riaño Mogollón, se evidencia a la hora y 7 minutos en adelante de la audiencia celebrada el 8 de agosto de 2018 como de manera irresponsable y sin contar con los estudios respectivos, basado en la experiencia del maestro de obra Joaquín Velandia, informó que sin mediar estudio o dirección alguna por parte de arquitecto o ingeniero civil, modificó la estructura de la casa. Modificaciones que, conforme al dicho del arquitecto Neftalí Vanegas Muñoz, desde las 2 horas 20 minutos y 45 segundos en adelante de la audiencia celebrada el día 8 de agosto de 2018, manifestó que para realizar las modificaciones al inmueble objeto de la litis, hacer varias de ellas estructurales, era necesario que previamente se establecieran las cargas adicionales para el inmueble que dichas modificaciones acarrearían y que las mismas eran determinadas por parte de un ingeniero civil cuyo concepto era indispensable. Ahora bien, frente al concepto rendido por el arquitecto Neftalí Vanegas Muñoz, aun cuando el mismo se presentó como una prueba que pretendía demostrar que los daños del inmueble correspondían a un defecto de la construcción y luego de incisivas preguntas por parte del juez de la época a las 2 horas 48 minutos y 55 segundos en adelante de la audiencia, ya citada el 8 de agosto, confesó que el mismo correspondía a una hipótesis, la cual no está confirmada y que para poder confirmarse era necesario que se realizaran los estudios del suelo por parte de un geotecnista. De igual forma, y al final de su declaración, el testigo técnico, y ante pregunta del apoderado actor que le interrogó si respecto de la documental allegada por la misma correspondía a una cotización de los estudios, se aclara apoderado de la pasiva, que debían realizarse para determinar los daños de la casa, el mismo me manifestó que era correcto, como se evidencia a las 3 horas 6 minutos y 10 segundos en adelante de la audiencia del 8 de agosto del año inmediatamente anterior. Asimismo, es de resaltar que aun cuando el arquitecto en mención indicó que la casa no se podía habitar, lo cierto es que dentro del curso del proceso y a pesar del riesgo de colapso de un muro y que se aconsejó la casa no se podía habitar, folio 94, lo cierto es que no se acreditó el colapso del referido muro y adicionalmente se estableció que el inmueble sí es usado por una familia, así sea ocasionalmente, luego las predicciones del concepto no fueron acertadas. De igual forma, es menester resaltar que atendiendo los anteriores hechos, el despacho resta credibilidad a los dichos del testigo técnico en mención, puesto que se evidenció su falta de objetividad al momento de emitir su concepto, máximo que el mismo confesó conocer las modificaciones, como se evidencia a las 2 horas 9 minutos y 35 segundos en adelante de la audiencia del 8 de agosto de 2018. Luego, si el mismo pretendía ser objetivo en su estudio, debió precisar por qué las modificaciones realizadas no afectaban la estructura de la casa o no eran la causa de las grietas del inmueble, máxime que adicionalmente su concepto era totalmente beneficioso a su sobrina, luego en los reproches de responsabilidad exclusiva del constructor, esto es, el demandado, considera el despacho, conforme a las reglas de la sana crítica, no se basaron en criterios técnicos exclusivamente y los criterios usados no fueron los suficientes para determinar la responsabilidad del demandado como constructor en los daños del inmueble. Ahora bien, frente al peritaje rendido por el arquitecto Renzo Alfonso León Vargas,
El despacho destaca que en su estudio no abordó las otras causales que eventualmente causaron las averías de la casa y que fueron manifestados expresamente en la sección propuesta. Máxime que no se realizó un estudio de suelos y de la documental que allegó no se evidencia que tuvieron experiencia en estudio de los mismos. De igual forma, en su peritaje, nada se indicó respecto del tipo de terreno en donde se levantó la casa y la consecuencia de su eventual exposición al agua o la implicación de las modificaciones realizadas a la casa. Ahora bien, aun cuando en audiencia celebrada el día de hoy hizo referencia a 2 modificaciones, las mismas no comprenden la totalidad de las que se hicieron, como la modificación en la cocina, el cambio de la entrada y la ampliación de la casa en casi 80 centímetros. Y aun cuando manifestó que las modificaciones no eran estructurales, refirió que debían realizarse cálculos estructurales, con lo cual contradice su propio dicho. En el mismo sentido, como estudios necesarios para poder realizarlo. Corroboró que cualquier modificación requiere la intervención de expertos que determinen las consecuencias de realizar las modificaciones. Por otra parte, es necesario resaltar que aun cuando manifiesta que no se le informaron las modificaciones realizadas al inmueble, pero que él mismo las evidenció, lo cierto es que de las que evidenció, como se indicó anteriormente, no encontró todas, ya que nada dijo frente a las modificaciones realizadas frente al cambio de un filtro y la adecuación de la entrada del semisótano, y en cuando afirmó haberlas establecido él mismo en su integridad. Manifestó que constató la versión de la fuga de agua, sin embargo, dicho hecho no dejó constancia en el estudio escrito. De igual forma que verificó la socavación del terreno, hecho del cual tampoco dejó constancia en el experticio rendido. En igual sentido, no analizó el rompimiento de los tubos ubicados en sitios distintos, uno dentro de la casa y otro sobre la vía pública, y de ello tampoco evidencia el despacho, ni escrito, ni registro fotográfico. Ahora, frente al estudio del terreno, manifestó que efectivamente corresponde a arcillas expansivas y que aun cuando no es perito en el campo, dijo asesorarse de un ingeniero civil, hecho del cual evidentemente no dejó constancia en el dictamen, y él mismo, según su dicho, vio unas fotografías que le suministró. Con este actuar, el peritaje aportado no satisface el requisito establecido en el numeral 3 del artículo 226 del Estatuto Procesal. A pesar del anterior, manifestó que el ingeniero en comento le indicó que era necesario tener unos estudios más profundos de terreno, y bajo la gravedad del juramento afirmó: por eso, dentro de las conclusiones de mi dictamen aparecen unos nuevos estudios de suelo, un nuevo estudio de geodesia, para poder determinar con profundidad si se pudiera tener un movimiento en masa. Verificado el dictamen, dichos estudios no obran, ni fueron indicados en las conclusiones, lo cual evidencia una inexactitud en el dicho del perito. De igual forma, en ninguna parte de su dictamen se indicó que el perito se apoyó en otro profesional, ni manifestó que pidió unos nuevos estudios de geotecnia y de suelos y que los mismos se realizaron, dichos que tampoco se reflejan en el escrito y que en criterio del despacho restan toda credibilidad al dictamen rendido. Respecto de las causas de las averías, manifestó que los estudios en mención son parte de la propuesta a fin de realizar la solución del problema de la casa, pero no que los estudios realizados respecto a las averías o la causa de las averías de la casa no fueron aportados en su peritaje, lo que vuelve a contrariar su dicho. A pesar de ello, el perito insistentemente se mantiene en lo conceptuado en su peritaje, contradiciendo su propio dicho, puesto que es claro que era necesario un estudio de suelos al fin de establecer la causa real, como bien lo indicara el testigo técnico de la parte actora. De igual forma, el perito no sabía lo que había plasmado en su dictamen, máxime que en el escrito
obrante a folio 304, él mismo indicó que solo amenazaba ruina parcial, en ningún momento indicó que amenazaba ruina total, lo que evidencia contradicción en lo dicho. Del método científico usado por el perito, concluye este estrado judicial que el mismo se orientó a determinar el valor de las reparaciones y su restauración y no las causas del daño. Véase que se hace referencia al valor de los estudios de geodesia, pero no anexa dichos estudios. Luego, para el despacho, el concepto rendido se torna a priorístico y las conclusiones del mismo se consideran que no abarcaron la totalidad de posibilidades y no desvirtúan la teoría del hecho de tercero, hechos que debían desvirtuarse al haberse alegado como excepción, puesto que al igual que el concepto rendido por el arquitecto Vanegas, de su contenido se evidencia su parcialidad, contrariedad y contrariedad. De igual forma, no se acreditó en el transcurso del proceso qué requisitos puntuales no se cumplieron respecto de la expedición de la licencia de construcción, específicamente en relación con la normatividad municipal. Téngase en cuenta que si bien la apoderada en los alegatos de conclusión hizo referencia al acuerdo 29 de 2000, esta prueba nunca se allegó al despacho, teniendo en cuenta que se trata de una norma de carácter municipal, de carácter territorial, esta debió ser acreditada dentro del expediente. Máxime que ni en el concepto ni en el dictamen puntualmente se señalaron los requisitos establecidos por el ordenamiento del municipio de Girardot a fin de expedir una licencia de construcción y en el entendido que el ingeniero Vivas manifestó que para la fecha de expedición de la licencia no se solicitaba el estudio de suelos, como se evidencia en la hora 52 minutos y 30 segundos en adelante de la audiencia del 27 de febrero del 2018, afirmación que, como se dijo, no fue desvirtuada. Por otra parte, documentalmente se acreditó la existencia de un hecho de un tercero, con el escrito obrante a folio 283 del expediente, el cual no fue desconocido por ninguna de las partes y se encuentra firmado, entre otros, por el señor Luis José Reaño Mogollón, quien fue quien realizó las modificaciones al inmueble objeto del presente proceso, y la parte actora la facultó para que, comillas, en el momento que considere ingresar al inmueble a hacer las reparaciones de los daños conocidos, cierra comillas. Luego es claro que el mismo aceptó responsabilidad. Así las cosas, el despacho no entiende el por qué no se dirigió la acción igualmente contra ese tercero constructor y no se dijo nada de tal escrito en los hechos de la demanda. Máxime que la parte actora no podía establecer de manera unilateral la responsabilidad exclusiva del señor Telésforo Vivas Vera, en el entendido que la casa construida por él en el año 2008 y hasta la fecha en que le fue vendida al señor Cristian Javier Reaño, esto es en el año 2011, no presentó avería alguna, presentándose las mismas solo hasta el año 2014 y después de las modificaciones realizadas por el anterior propietario. Modificaciones estas que fueron conocidas por la parte demandante desde antes de la compra, puesto que el señor Luis José Reaño Mogollón así lo manifestó a la hora 14 minutos y 20 segundos en adelante de la audiencia celebrada el 8 de agosto de 2018. Afirmación esta que no fue objeto de reparo o tacha por la parte actora, dándole credibilidad al despacho a lo dicho. De igual forma, aun cuando se alegó que la construcción amenazaba ruina por los defectos en su construcción, no es lógico para el despacho que luego que hayan transcurrido 4 años desde la presentación de las grietas a la fecha del inmueble no se haya derrumbado y el mismo se ocupe, así sea ocasionalmente, por una familia. Por otra parte, debe precisar esta juzgadora que la parte actora no logró desvirtuar de manera técnica que las fallas presentadas no se hubieran presentado con ocasión a las filtraciones de agua, tanto por la ruptura del tubo principal del conjunto como del tubo que alimenta la casa. Máxime que no se realizaron las excavaciones necesarias con el fin de establecer dicho hecho. Y en el entendido que quien reparó los defectos del tubo que alimentaba la casa fue el jardinero del conjunto, esto es, el señor Eladio de Jesús Serna Palacios, quien manifestó en su testimonio que procedió a realizar la reparación del tubo en mención y que, conforme el dicho del ingeniero Vivas, no fue bien reparado porque cuando visitó el inmueble evidenció que la fuga de agua aún persistía. Lo anterior en el entendido que el inmueble se encontraba edificado sobre un terreno de arcillas expansivas
el cual se vería seriamente afectado por la exposición al agua y puede causar que las casas presenten las averías que tiene la del objeto de la litis. Por lo anterior, como el dictamen pericial no recogió todas las circunstancias que rodearon la construcción, el terreno en que se construyó, las consecuencias de la realización de las modificaciones hechas por un tercero y la eventual afectación de las filtraciones de agua, no acreditó la culpa exclusiva del demandado ni desvirtuó la culpa del tercero. Luego se establece el rompimiento del nexo causal y la existencia de un hecho de un tercero que incidió en la causación del daño, hecho que debió desvirtuar la parte actora, por lo tanto debe acogerse el medio exceptivo propuesto. Conforme lo establecido en el inciso tercero del artículo 282 del Estatuto Procesal, y al encontrarse probada la excepción en comento, la cual lleva al rechazo de la totalidad de las pretensiones de la demanda, el despacho se abstiene a examinar los medios exceptivos restantes. En mérito de lo expuesto, el Juzgado 25 Civil del Circuito de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar fundada y probada la excepción de mérito denominada ausencia de daño que le haya causado el demandado a la demandante propuesta por el demandado Telésforo Vivas Vera. Segundo, negar en consecuencia las pretensiones de la demanda. Tercero, declarar la terminación de este proceso. Cuarto, condenar en costas a la parte actora. Señálese como agencias en derecho la suma de 15 millones de pesos. Quinto, ordenar el archivo definitivo de este proceso. Notificados en estrados. Se le concede el uso de la palabra a la apoderada de la parte actora. Comparto tuvo el juzgado para determinar la sentencia. Por tal motivo, solicito me conceda el recurso de apelación y ese recurso de apelación que sea presentado entre los 3 días siguientes a esta notificación de la sentencia. Se le concede el uso de la palabra al apoderado de la parte demandada. Señoría, conforme con su decisión ajustada a derecho, y solicito que le sea denegada la apelación a la apoderada, teniendo en cuenta que brevemente no sustentó ni presentó ningún tipo de inconformidad sobre el fallo presentado, proferido por su despacho, señoría. Se concede para ante el superior el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la parte actora en el efecto suspensivo. De conformidad con lo señalado en el inciso tercero del artículo 322 del Código General del Proceso, el apelante puede interponer los reparos concretos contra la sentencia en la audiencia o dentro de los 3 días siguientes a su finalización, por secretaría de ese cumplimiento a lo normado en el artículo 324 del Código General del Proceso. No siendo otro el objeto de la presente audiencia y siendo las 5 de la tarde, se termina. En constancia se firma por quienes comparecieron. Gracias.